Muy queridos sacerdotes, Padre Jorge, Padre José Francisco, queridos diáconos, queridos hermanos y hermanas, los medios también que nos acompañan, muchísimas gracias. Hoy iniciamos el Triduo Pascual, que comienza la tarde del Jueves Santo, es decir, con esta misa que estamos celebrando, conocida como la misa vespertina de la Cena del Señor. Y se extiende este triduo hasta el domingo de resurrección. Todo el misterio cristiano se centra en la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Consecuencia inmediata de ello es que también, gracias a ese acontecimiento, nuestra vida adquiere sentido y se convierte en vida verdadera. Se convierte en vida verdadera cuando nos sumergieron en las aguas del bautismo, que representan la inmersión real de nuestra existencia en la muerte y resurrección de Jesús. Morimos y resucitamos con Él. Vamos a lo largo de nuestra vida muriendo y resucitando con Él, muriendo a una vida de pecado y resucitando a una vida de gracia, es decir, vivida en comunión con Él y en comunión con nuestros hermanos. Por eso exclamamos gozosos: Cristo, vida y esperanza nuestra. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, somos de la familia de Dios, tenemos en nosotros la misma vida de Él, Él nos hizo su familia, cuerpo de Cristo, pueblo fiel de Dios. El Triduo Pascual es memoria y también actualidad. La Pascua cristiana no se entiende sin el camino del Éxodo que realizó el pueblo de Israel, pueblo que Dios eligió de entre todos los pueblos de la tierra para entablar un diálogo personal con Él, comunicarle sus promesas y asegurarle que lo llevará a una tierra de libertad y de abundancia. Por eso este pueblo, el pueblo de Israel, no pierde la memoria en Dios que lo ha salvado y lo seguirá haciendo a lo largo de la historia, a pesar de haber sido un pueblo obstinado y de dura cerviz, o dicho más en un castellano más fácil, muy cabeza dura, muy caprichoso, como lo experimentamos también nosotros. En la primera lectura del libro del Éxodo hemos escuchado las indicaciones y requisitos que Dios había establecido para que ese pueblo celebrara la Pascua. La familia o grupo de familias debían sacrificar un cordero y consumirlo rápidamente, ligeros de equipaje y preparados para la marcha. No cabía instalarse, ni merodear, ni distraerse, porque había que concentrar la atención en la acción poderosa de Dios liberador. Este pueblo escogido continuará recordando que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el que hizo historia con ese pueblo, historia que está escrita. La Biblia está hecha de historia verdadera, aun cuando no sea un libro de historia. Pero hay muchos hechos históricos que se corroboran, con otros datos de otras fuentes. Es un libro que narra la historia del diálogo de Dios con el hombre, cómo Dios fue hablando y el hombre respondiendo a esa palabra, a veces con una fidelidad mayor, otras veces bastante mal.
Entonces este Dios, o mejor dicho, este pueblo escogido, continuará recordando a lo largo de la historia que ese Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob lo liberó de la esclavitud de Egipto y los condujo a una tierra de libertad. Lo sigue haciendo también hoy. Esa es la fe del pueblo de Israel. Sigue creyendo que Dios los conduce y protege con brazo poderoso en medio de las amenazas que el desierto de la vida les depara. Jesús, como todo israelita piadoso de su tiempo, celebró la Pascua con sus discípulos, la Pascua judía. De esta celebración cuentan los 4 evangelistas, Marcos, Lucas, Mateo y Juan. Estos 4 evangelistas narran desde perspectivas diversas, acentuando aspectos también propios cada uno de ese acontecimiento, es decir, de la cena de Jesús con sus discípulos, de la cena pascual. El más diverso en recordar los hechos que sucedieron es el apóstol San Juan, porque rescata de la cena del Señor el lavatorio de los pies, a diferencia de los otros 3 que narran el gesto que Jesús hizo al partir el pan y bendecir la copa. Esto lo escuchamos de San Pablo, que recibió esa herencia del Señor y a su vez la transmite. El lavatorio de los pies, cuya representación vamos a realizar a continuación, es el gesto que llevó a cabo Jesús durante la última cena, sorprendiendo a sus discípulos, los cuales todavía no habían comprendido totalmente a su Maestro y esperaban una acción más espectacular y contundente de su Maestro frente a sus enemigos. Sin embargo, con una pedagogía sin precedentes, Jesús les muestra a sus discípulos en qué consiste el verdadero poder, porque Él ha visto que de esa manera lo ejerce también Dios su Padre. Por eso en otra ocasión San Juan recuerda esta frase de Jesús: les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino solamente lo que ve hacer al Padre. Y así lo consigna Jesús a sus discípulos para que ellos hicieran lo mismo que hizo el Maestro. Pero ese lavado humilde tiene también una significación más profunda, puesta de manifiesto indirectamente en la reacción del apóstol Pedro cuando se acerca a Jesús cuando Jesús se acerca para lavarle los pies. La limpieza que Jesús realiza en ese gesto es la que toca el fondo último de la persona y la abarca entera. Jesús limpia el pecado, disuelve, por así decir, esa soberbia que aleja de Dios y de los demás y hunde al ser humano en el pantano del individualismo y el aislamiento. Jesús lleva ese gesto del lavatorio de los pies por el camino de la pasión y la cruz hasta la gloria de la resurrección y lo convierte en sacramento de salvación, es decir, en signo de vida nueva. El significado del lavatorio de los pies, entonces, contemplado desde la resurrección de Jesús, se torna un gesto pascual, liberador y restaurador de los vínculos humanos con Dios, con sus semejantes y con la creación entera. La creación entera participa de la alegría de la Pascua, representada en el gesto que realizó Jesús en la última cena.
En esa vida nueva, queridos hermanos, fuimos sumergidos cuando nos bautizaron. Por eso, cuando celebramos la Eucaristía, en la que se actualiza, se hace presente el misterio pascual, somos fortalecidos en la fe, enviados a dar testimonio de esa fe y dispuestos a lavar los pies de nuestros hermanos, con esa significación profunda de la que hablábamos hace un rato, especialmente de los más pobres y alejados. Hoy, al recordar la cena del Señor con sus discípulos, es también, como lo recordaron al principio de la misa, el día de la institución de la Eucaristía. El que crea, vamos a decirlo de otra manera, el que inventa la misa no son los curas, ni los creyentes. La inventó Jesús. Él nos mandó a celebrarla. Nosotros creemos que Jesús es Dios, es decir, es una institución divina. ¿Vieron? Es decir, es una acción realmente profundamente sagrada que nos envuelve totalmente. Es maravillosa la Eucaristía. Por eso decimos que el misterio pascual, celebrado en la Eucaristía, es principio, centro y culminación de toda la vida cristiana. Todo lo traemos a la Eucaristía, representado simbólicamente en las ofrendas, pero ahí va toda nuestra vida, que se une a Jesús, que una vez más se entrega como sacrificio de amor, lava nuestros pies, fortalece nuestra vida con su cuerpo y con su sangre. Esta vida nueva, de la que somos misioneros naturalmente. Todos somos bautizados y todos somos enviados. Aunque me extienda un poquito más, les comparto, en realidad no es muy largo, pero es muy sabroso, una reflexión que hace San Agustín. Estamos hablando del siglo IV-V, fines del 1300, principios del 1400, San Agustín. Para su reflexión sobre este tema de la Eucaristía, parte del libro de los Proverbios. El libro de los Proverbios es uno de los libros de la Biblia, uno de los muchos libros que componen la Biblia y que recogen la sabiduría del pueblo de Israel. Libro de los Proverbios, donde se lee lo siguiente. Estamos hablando de antes de Cristo, naturalmente, y varios siglos de antes de Cristo, Entonces San Agustín toma esta frase del libro de los Proverbios. Si te sentás, lo voy a decir en un castellano que se entienda, más fácil. Si te sentás a comer en la mesa de un señor, mirá con atención lo que te ponen delante y poné la mano en ello pensando que luego tendrás que preparar vos algo semejante. ¿Se entiende? Lo vuelvo a repetir. Si te sentás a comer en la mesa de un señor, mirá con atención lo que te ponen adelante y poné la mano en ello pensando que luego tendrás que preparar vos algo semejante. Hasta ahí el libro de los Proverbios. San Agustín entonces, tomándose de esta frase, dice: esta mesa del tal Señor no es otra que aquella de la cual tomamos el cuerpo y la sangre de aquel que dio su vida por nosotros. Ese tal Señor nos prepara esta mesa con esta comida que pone delante nuestro para que nosotros pongamos nuestra mano sobre esa comida y nos sirvamos. Ese es un comentario, pero sigo con el texto. Sentarse a ella, dice San Agustín, a esta mesa, sentarse a ella significa acercarse a la misma con humildad. Mirar con atención lo que nos ponen delante. Y mirar con atención lo que nos ponen delante equivale a tomar conciencia
de la grandeza de este don y poner la mano sobre ello pensando que luego tendremos que preparar algo semejante, significa lo que ya he dicho antes, que así como Cristo dio su vida por nosotros, también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Como dice el apóstol Pedro, Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas. Esto significa preparar algo semejante. Y esa es la misión. Preparar algo semejante en nuestra vida cotidiana. Algo semejante de lo que nos hemos servido en esta mesa. Es verdad que cuando se nos propone preparar algo semejante, nos asusta y supera ampliamente nuestras fuerzas. Pero es posible si dejamos que el Espíritu Santo, potencia de la vida nueva que recibimos en el bautismo, nos transforme y nos haga ver cuál es el paso que debo dar para vivir más plenamente la Pascua de Resurrección en mi vida. Pascua es paso, es transformación, es dejar atrás el lastre de una vida superficial que no es vida y de todo aquello que nos aleja de Dios y nos distancia de nuestros hermanos. Por eso Pascua es misión, es testimonio y coherencia de vida, es alegría y paz, es shalom, como dicen nuestros hermanos judíos, es decir, vida plena, esa que para nosotros solo Jesucristo, vencedor del pecado y de la muerte, puede darnos. Los cristianos estamos llamados entonces a ser misioneros audaces y fervorosos de la buena noticia de Jesucristo. La clave de esa buena noticia la conservamos nosotros aquí en nuestra región en el signo de la cruz. Un signo de tortura, de ignominia y de muerte, convertido en tabla de vida y salvación. El remedio extraído de la misma materia que nos hizo daño y convertida así de sustancia mortal en medicina saludable. Solo Dios puede hacer esa conversión y unirnos a nosotros a esa dinámica de amor y de vida. Al finalizar esta celebración, vamos a transportar el Santísimo Sacramento hasta el lugar para su adoración, como lo hacemos todos los Jueves Santo. Postrémonos delante de Él y supliquemos humildemente que nos otorgue la gracia de ser mejores cristianos, más humildes y fuertes en el amor y el servicio a nuestros hermanos, dispuestos a dar siempre un testimonio alegre y valiente de nuestra fe. Que así sea. Que así sea.